Buenas noches, mi nombre es David Bernardo Zorrilla, vivo en Bogotá y trabajo en una entidad del Estado como contratista, realizando soporte de hardware, al igual que realizando actividades administrativas como manejo de proveedores, garantías, compras y manejo de repuestos. Me apasiona el tema de las bases de datos, sé que es un tema importante por aprender para la carrera, por conocimiento propio y por aplicación a nivel laboral. La entidad para la cual trabajo es la encargada en Colombia de controlar la inflación, manejar las reservas internacionales de dinero, oro y metales, administrar la red de bibliotecas más grande del país y de museos, y también se encarga de la emisión, distribución y eliminación de la moneda legal colombiana. Les dejo la tarea en donde trabajo yo como contratista. Iniciamos con una historia de las bases de datos. Antes de la revolución industrial, las bases de datos ya existían manualmente en bibliotecas y toda clase de registros, en libros de contabilidad, en las cuentas de cosechas y en los censos. Sin embargo, su búsqueda era bastante lenta y poco eficaz, ya que no había ayuda de máquinas que pudieran reemplazar el trabajo manual. Antes del siglo XIX, se dio origen a una máquina automática de perforación de tarjetas inventada por Hermann Hollerich, la cual fue utilizada para el censo de los Estados Unidos, mejorando el proceso de terminación de 7 años que se demoraban antes a solamente 2 años y medio. Está la foto en la diapositiva. En los años 50 se crean las cintas magnéticas y con este mecanismo se empezó a automatizar la información. Utiliza un sistema de lectura secuencial y ordenada, lo cual era una desventaja para la lectura de los datos. Por los años 60, las computadoras tienen una disminución de los precios. Los discos duros reemplazan el uso de las cintas, ya que con estos se pueden consultar la información directamente y no es necesario saber la ubicación exacta de los datos en la cinta. Se da el inicio a las bases de datos de red y jerárquicas. Existen alianzas entre IBM y American Airlines para desarrollar un sistema que maneje las transacciones, reservas de vuelos e información de pasajeros, siendo uno de los primeros sistemas de bases de datos montados a nivel empresarial. Para 1970 se inicia la segunda generación de las bases de datos. El señor Edgar Cott definió el modelo relacional, al igual que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales. El señor Larry Ellison, a partir del trabajo de Edgar, creó un sistema de gestión de bases de datos relacionados con el mismo nombre de la compañía que acaba de crear. Esa compañía se llama Oracle. Para los años 1980, o sea, la década de los 80, las bases de datos relacionales compiten con las bases de datos jerárquicas y de red, ya que las bases de datos relacionales tienen un lenguaje de programación bajo y de uso mucho más sencillo. Se desarrolla SQL que permite efectuar consultas, recuperar información y hacer cambios sobre la base de datos de forma muy sencilla, además de analizar grandes cantidades de información. Oracle comienza a ser el estándar de la industria. Para los años 90, el desarrollo de las herramientas como Excel y Access dan inicio a las bases de datos orientadas a objetos. Han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Actualmente dominan en el mercado las bases de datos de IBM, Microsoft y Oracle. Google genera gran cantidad de red de información, gran red de información en Internet, ya que desde los años 90, por el nacimiento de la WWW, se facilita la consulta y la generación de datos en la nube mucho más fácilmente. Vamos a hacer una pausa acá. En la diapositiva de tendencias, pues continuaré con un poco del área de la historia de las bases de datos, ya que pues ahí hablaré de lo más avanzado que encontré, digamos, en mi investigación. Los conceptos básicos de las bases de datos. Los datos. Los datos son los hechos o cosas del mundo suficientemente importantes. Puede ser, digamos, un número cualquiera que no tiene ningún tipo de sentido. Ese dato, si lo agregamos a una base de datos o lo agregamos a un sistema que lo defina, por ejemplo, le ponemos el grado Celsius, ya nos da, digamos,
ya no es un dato, sino ya es una entidad, porque nos da un vector. La información es un resultado de los análisis de esos datos que se concatenan. Una base de datos es un conjunto de información relacionada con un asunto o una finalidad. ¿Sí? Es lo que hablábamos de los datos. Entonces, todos los datos en una hilera, en una fila, si son todos grados centígrados, tienen que ser todos grados centígrados en esa fila, porque si no hay un problema, digamos, en la base de datos. La entidad es una representación de un objeto o concepto del mundo real. Los atributos son las propiedades de las entidades. Y los identificadores sirven para identificar las entidades. Las consultas son formas de buscar y recopilar información en una o más tablas para conseguir información detallada de una base de datos como SQL. Ahora sí, las tendencias, vamos a hablar del Big Data. Entonces, el Big Data es supremamente importante porque se refiere a un conjunto de datos o conjuntos de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su manejo, su gestión, su procesamiento, su análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales como las bases de datos relacionales. En eso se nos están quedando cortos, se nos quedaron cortos de las bases de datos relacionales. Como tal, las bases de datos grandes, gigantes, tienen que ser trabajadas a través de métricas. Esas métricas nos permiten tomar decisiones en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Digamos, las grandes compañías cuentan con tanto volumen de datos al instante que pueden tardar bastante en tenerlos listos para el consumo humano, para generar una gráfica, digamos. Por eso cuando tienen la información, esta ya no sirve porque ya no la necesitan, la necesitaban a tiempo atrás, 8 días atrás, un mes atrás. Para poder sacarle partido, el análisis y la presentación de los datos debe ser en tiempo real. Afortunadamente, la mayoría de los servicios de bases de datos de reporting está para conectarse directamente a las bases de datos y generar gráficos instantáneos. De esta forma, los usuarios pueden monitorear exactamente lo que está pasando en su negocio y actuar en consecuencia tomando las mejores decisiones. Esto nos traduce en que también tenemos que tener seguridad en cuanto a las bases de datos. No tienen que ser bases de datos sin seguridad. Es muy importante. Existen unas bases de datos actuales llamadas las no SQL. Entonces, quiere decir que con el crecimiento de la web en tiempo real, existe una necesidad de proporcionar información procesada a partir de volúmenes gigantes de datos que tienen estructuras más horizontales que verticales, por lo cual se generaron estas bases de datos que, digamos, cambian un patrón por otro. Las bases de datos tradicionales, digamos, relacionales, dedican una gran cantidad de tiempo para el proceso, pero las bases de datos de NoSQL van más hacia la coherencia, por eso son más rápidas y son las bases de datos que utilizan en gran mayoría Twitter, Google, Facebook, Amazon. En este momento, digamos, son las bases de datos que se están utilizando para los Big Data. Ejemplo de utilizaciones de las bases de datos, pues la vemos en todos los lados. En los almacenes de cadena, usted va a una tienda de donde venden fruta y verduras y usted ve 2, 3, 4 cajas en línea. Cada una tiene que tener sus existencias, sus inventarios, sus precios. Si hubo un descuento de último momento, tienen que alimentar allá la base de datos de la caja para que puedan tener una información precisa, ¿sí? Las transacciones comerciales, si yo consigno un peso hoy acá, inmediatamente ya lo puedo ver en otra ciudad, ¿sí? Y si yo voy a sacar ese dinero al mismo tiempo, solamente lo puedo sacar de un solo lado, tiene que ser inmediato. La red de bibliotecas, entonces la universidad distrital, la universidad a distancia, la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes tiene una red de bibliotecas, las cuales están actualmente integradas en la red de bibliotecas de la universidad
la cual podemos ver mediante la base de datos y la búsqueda en la biblioteca. Podemos ver todos los libros, absolutamente todos los libros que tienen estas bibliotecas. ¿Cómo hacemos la búsqueda? Por medio de las bases de datos. Las entidades oficiales, si hay algún problema, una generación de un orden de captura, un problema legal, pues tiene que ser reportado directamente para que pues, las entidades legales puedan tomar medidas al respecto en tiempo real. Esas son utilizaciones de las bases de datos inmediatas. En todo lado vemos las bases de datos. Las conclusiones, pues las bases de datos son imprescindibles para los sistemas actuales. Nos permite realizar las búsquedas, tomar resultados y generar informes. Las búsquedas van a ser cada vez más rápidas y precisas. Esto es muy claro debido a la evolución de las bases de datos. Aunque las bases de datos van a ser cada vez más grandes y estructuradas y unidas entre sí. Como les decía hace un momento, conjuntos de datos y conjuntos de conjuntos de datos. Les agradezco enormemente pues, el tiempo de escuchar esta breve presentación. Mi nombre es David Zorrilla. Que pasen buena noche.